Mi nombre es Karen y tengo 61 años. He trabajado en recursos humanos durante casi 3 décadas, más recientemente en una firma de marketing de tamaño medio en Columbus, Ohio. Siempre he sido el tipo de persona que mantenía la cabeza baja, hacía bien su trabajo y trataba de no levantar polvareda. La vida me enseñó desde temprano que la consistencia silenciosa llegaba muy lejos. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que sucedió aquella tarde cuando mi jefa, Danielle, me invitó a su casa. Danielle tenía poco más de 40 años, era confiada, aguda y elegantemente natural. Tenía esa forma de entrar en una habitación y apropiársela sin decir una palabra. Como mujer unos 20 años mayor que ella, al principio no pude evitar sentirme un poco intimidada. Pero a lo largo del último año desarrollamos una relación sorprendentemente cálida. A menudo charlábamos tomando café en la sala de descanso, reíamos sobre la política de la oficina e incluso intercambiábamos recomendaciones de libros. Aún así, cuando me invitó un jueves por la tarde, asumí que era estrictamente profesional. Me encantaría tu opinión sobre algo, dijo, parada justo fuera de la puerta de mi oficina. ¿Podrías pasar por mi casa este fin de semana? ¿El sábado por la tarde, tal vez? Parpadeé, sorprendida. Oh, claro, por supuesto. ¿Es sobre el trabajo? Ella sonrió, una sonrisa suave e ilegible. En cierto modo. Solo creo que entenderás lo que estoy tratando de averiguar. La naturaleza enigmática de aquello debería haberme puesto en guardia, pero me sentí intrigada. El sábado llegó frío y nítido. Recuerdo que el cielo estaba pintado de ese rico azul invernal que aparece justo después del atardecer. Aparqué frente a su casa, una artesana bellamente restaurada con hiedra trepando por un lado, y dudé un momento en el coche. Había un aleteo nervioso en el pecho, algo que no sabía nombrar. No estaba segura de qué esperaba. Danielle abrió la puerta antes de que siquiera llamara, como si hubiera estado esperando justo detrás. Llevaba un simple suéter granate y pantalones negros, descalza sobre el suelo de madera. El aroma de vino caliente flotaba en el aire, mezclado con algo vagamente especiado, tal vez clavo o sándalo. «Te ves maravillosa», dijo, invitándome a entrar. Solté una risa educada y resté importancia al cumplido. «Gracias. Solo me puse algo cualquiera». «No», dijo con suavidad, sus ojos recorriendo brevemente mi rostro. «Te ves en paz. Como alguien que sabe exactamente quién es». Ese comentario se me quedó grabado mientras nos acomodábamos en su cálida sala de estar iluminada por lámparas. Nos sirvió una copa de vino a cada una y nos sentamos una frente a la otra, con las piernas recogidas como viejas amigas poniéndose al día. Charlamos un rato sobre el trabajo, sobre mi jardín, sobre la reforma de su nueva cocina. Pero entonces el ambiente cambió. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo, con la voz más suave ahora, la copa de vino apoyada contra su rodilla. Asentí, un poco insegura. ¿Has tenido alguna vez un momento en el que te diste cuenta de que habías estado viviendo una versión de tu vida que no era realmente tuya? Como si estuvieras siguiendo todos los pasos correctos, haciendo todo lo esperado, pero en algún momento del camino simplemente olvidaste preguntarte si era lo que querías. La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Miré el borde de mi copa, observando la luz brillar a través del líquido rojo. Creo, dije despacio, que he pasado la mayor parte de mi vida viviendo dentro de las líneas, ¿sabes? Como un libro para colorear. Sin sorpresas. Sin desorden. Danielle asintió, su expresión suavizándose. Y últimamente, continué, me he estado preguntando qué me perdí al quedarme dentro de esas líneas. Nos quedamos allí un momento. El silencio entre nosotras no era incómodo, sino pleno. Como si hubiera algo no dicho que ambas entendíamos, pero no estábamos listas para nombrar. Danielle extendió la mano y tocó suavemente la mía. No fue atrevido ni inapropiado. Fue reconfortante, cálido, anclante. Siempre has parecido tan serena en el trabajo, dijo. Pero veo algo en ti. Algo curioso. Vivo. Como si hubiera una parte de ti todavía esperando ser descubierta. Sus palabras removieron algo en mí. No deseo, exactamente. Era más bien reconocimiento. Como si alguien hubiera visto una versión de mí que yo había olvidado que existía. Y no solo la había visto, sino que la había nombrado, la había honrado. Me encontré abriéndome de formas en las que no lo había hecho en años. Le hablé de mi marido, Mark, que falleció hace 8 años. De lo solitarias que se volvían las noches. De cómo a veces deambulaba por los pasillos de los supermercados solo para oír voces humanas. Del miedo a haber desaparecido silenciosamente en una rutina que nadie notaría si yo desapareciera. Ella escuchó. No el tipo de escucha pasiva que la gente hace mientras espera para hablar, sino que escuchó de verdad, con toda su presencia sintonizada. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. «¿No has desaparecido, Karen?»
Solo has estado esperando a que alguien te mire de verdad. Sentí que se me apretaba la garganta y parpadeé para contener las lágrimas. Sus palabras no eran románticas ni coquetas. Eran humanas, honestas, y en ese momento me di cuenta de que había olvidado cómo se sentía ser vista. No como madre, ni como viuda, ni como gerente, sino como mujer. La noche se oscureció fuera de la ventana. El vino se había acabado hacía rato, pero ninguna de las dos parecía tener prisa por moverse. Había algo hermoso en estar sentada en su casa, en ese espacio entre la amistad y algo más indefinido. Al final me levanté para irme. Me acompañó hasta la puerta, su mano rozando mi brazo. Gracias por confiar en mí esta noche, dijo. Hice una pausa antes de salir. Gracias por invitarme. Yo no sabía cuánto necesitaba esto. Mientras conducía a casa bajo el leve zumbido de las farolas, no pude sacudirme la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. No de forma dramática, no de golpe, sino en silencio, como el paso de una página. No tenía idea de qué traería el siguiente capítulo, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a descubrirlo. La semana siguiente en la oficina transcurrió con una energía silenciosa entre Daniele y yo. No era incómoda, lejos de eso. Era como si algo sagrado hubiera ocurrido entre nosotras aquella noche del sábado, y ahora ambas lo llevábamos con cuidado, protegiéndolo del bullicio del mundo laboral. Nuestras conversaciones seguían siendo amistosas y profesionales, pero ahora había una capa más profunda. Una nueva conciencia. Un calor en sus miradas, una suavidad en la forma en que decía mi nombre. Me sorprendí pensando en ella más de lo que esperaba. Su voz, su calma, la forma en que me miraba como si yo importara de maneras que no tenían nada que ver con mi currículum o con los informes del departamento. Era confuso. Y sin embargo, no indeseado. El viernes por la mañana, justo cuando terminaba mi segundo café en la sala de descanso, Daniele entró. Sonrió al verme, pero no habló de inmediato. En cambio, se sirvió una taza y se apoyó en la encimera a mi lado. ¿Haces algo este fin de semana?, preguntó con naturalidad. No realmente. Solo ponerme al día con la lavandería y tal vez limpiar el garaje, dije con una pequeña risa. Qué emocionante, bromeó, y luego hizo una pausa. ¿Quieres pasar otra vez? Preparé una receta de guiso que quiero que pruebes. Nada sofisticado. Solo compañía. Dudé. No porque no quisiera. Sí quería. Pero algo en la conexión creciente entre nosotras me hacía sentir como si caminara por la orilla, sin saber qué tan profunda sería el agua una vez que entrara. Aún así, dije que sí. El sábado llegó rápido. Esta vez llevé una botella de vino e incluso me puse mi suéter favorito. El de ese tono verde musgo que siempre resaltaba el color avellana de mis ojos. Me dije que era solo un gesto considerado. Nada más. Daniele me recibió en la puerta otra vez, descalza una vez más, esta vez con vaqueros suaves y una camisa blanca holgada. Parecía cómoda sin esfuerzo, como alguien que no tenía nada que demostrar. Su casa olía a romero y ajo. Algo cálido y reconfortante. La cena fue fácil, ligera. Hablamos de tonterías. Música de los 70, citas terribles que habíamos sufrido alguna vez, chismes raros de la oficina. Reí más de lo que había reído en meses. Mis hombros se sintieron más ligeros, como si por fin pudiera soltar el peso que no me había dado cuenta de que llevaba. Después de la cena nos acomodamos otra vez en la sala de estar. Esta vez más juntas en el sofá. Noté la forma en que nuestras rodillas casi se tocaban. Ninguna se apartó. Pareces diferente esta noche, dijo Daniele en voz baja. Levanté una ceja. ¿Diferente cómo? ¿Más ligera? ¿Más abierta? Encogí un poco los hombros. Tal vez solo me siento segura aquí. Sus ojos se encontraron con los míos y algo pasó entre nosotras. Tierno. No dicho. Firme. Extendió la mano hacia la mía otra vez, pero esta vez no la soltó. No tienes que explicar nada, dijo. Solo quiero que sepas que te veo, Karen. Y me gusta lo que veo. Mi corazón dio un vuelco y aparté la mirada un momento. No sabía qué decir. No estaba acostumbrada a estar en el extremo receptor de algo tan directo, tan genuino. No se trataba de romance. Al menos no en el sentido tradicional. Se trataba de conexión. Reconocimiento. Dos almas que se alcanzaban suavemente en un mundo que a menudo pedía a mujeres como nosotras que guardáramos silencio, que desapareciéramos en el fondo. Creo, dije despacio, que he pasado la mayor parte de mi vida esperando permiso para sentir. Para desear algo para mí misma. Fui una buena esposa, una madre constante, una empleada responsable. Pero en algún momento del camino olvidé cómo desear algo solo porque me hacía sentir viva. Daniele no respondió de inmediato. Simplemente apretó mi mano y apoyó ligeramente la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así un rato, en silencio, conectadas, quietas.
El crepitar de la chimenea era el único sonido entre nosotras. Y entonces dijo algo que no esperaba. Te invité la semana pasada porque necesitaba a alguien que no me juzgara. Alguien que conociera el valor de las verdades silenciosas. ¿Qué quieres decir? Pregunté con suavidad. Daniele se incorporó, recogiendo las piernas debajo de ella. Su voz bajó, más vacilante ahora. Siempre me han atraído las mujeres que llevan historias en su silencio. Mujeres que han vivido. Y he pasado tanto tiempo fingiendo que eso no significaba nada para mí. Pero cuando hablo contigo, Karen, siento que por fin puedo ser honesta sobre quién soy. Pude sentir su vulnerabilidad sentada allí mismo sobre la mesa entre nosotras, cruda y real. Y me di cuenta en ese momento de que ella no era la única que se estaba abriendo. Creo que yo también he estado esperando a que alguien me diera ese espacio, dije en voz baja. Daniele me miró, de verdad me miró, y por primera vez sentí que no era la mujer mayor de la habitación. No era la viuda ni la gerente de recursos humanos ni la mujer que todavía llevaba el anillo de bodas por costumbre. Solo era yo. Y ella veía eso. No hubo beso, ni música dramática hinchándose de fondo. Solo dos mujeres sentadas lado a lado, respirando la misma verdad silenciosa. Cuando salí de su casa aquella noche, el viento cortante contra mis mejillas, sentí que algo empezaba a descongelarse dentro de mí. No solo la soledad, sino las partes de mí que había enterrado bajo el deber, los años y la pérdida. No sabía qué estaba pasando entre nosotras, pero sabía que importaba. Y sabía que por fin estaba lista para ver a dónde podría llevar. Los días siguientes se desarrollaron con una extraña especie de anticipación silenciosa. Me sorprendí demorándome un poco más en mi escritorio, mirando el pasillo cada vez que oía pasos, con la mitad de la esperanza de que fueran los de ella. Daniele y yo mantuvimos las cosas profesionales en la oficina, pero el aire entre nosotras había cambiado, como una melodía familiar que ahora llevaba nuevas letras tiernas. Era sutil. Una mirada más larga durante las reuniones, la forma en que su mano se posaba en el respaldo de mí. Si ya solo un segundo de más, o como nuestros dedos se rozaban ocasionalmente al pasar papeles. No era inapropiado. Era privado. Nuestro. Y en esos momentos fugaces me sentí más viva de lo que había estado en años. Aquel viernes, al cruzarnos cerca del ascensor, me miró y dijo: «Pasa mañana. Quiero mostrarte algo». No hubo explicación. Ningún detalle. Pero no los necesitaba. Simplemente asentí. El sábado llegó con una lluvia suave. Del tipo que golpea gentilmente contra las ventanas y hace que todo afuera se vea ligeramente borroso y onírico. Me puse una blusa azul marino y unos pendientes de plata sencillos, cosas que no había sacado en un tiempo. No porque quisiera impresionarla exactamente, sino porque quería sentirme presente. Como si estuviera entrando en algo significativo, no solo en otra tarde más. Cuando llegué, Daniele estaba en la cocina, el pelo recogido con soltura, las mangas arremangadas. Levantó la vista y sonrió. No fue una sonrisa amplia ni performativa. Fue suave, acogedora, real. «Preparé té», dijo. Pensé que podríamos sentarnos en el porche acristalado. La lluvia suena hermosa ahí fuera. La seguí a través de la casa hasta un pequeño porche cerrado de cristal que daba al patio trasero. Estaba en penumbra, iluminado solo por lámparas suaves y la luz brumosa que se filtraba a través de las ventanas rayadas por la lluvia. Había cojines esparcidos por el suelo, una manta tejida echada sobre una silla y el leve aroma a jazmín de una vela que ardía cerca. Nos acomodamos en el espacio, con las piernas cruzadas, las manos calentándose alrededor de las tazas. La lluvia susurraba a nuestro alrededor como una canción de cuna para adultos que habían olvidado cómo quedarse quietos. «He estado pensando en lo que dijiste», empezó Daniele. «Sobre esperar toda la vida por un permiso. Eso se me quedó. Asentí despacio. Es extraño cómo hacemos eso, ¿verdad? Cómo silenciamos nuestras propias voces porque pensamos que es más seguro». Me miró durante un largo momento. Crecí escondiendo partes de mí misma. No porque nadie me lo dijera, sino porque tenía miedo de que no lo entendieran. Y ese miedo no siempre desaparece solo porque envejecemos. Había algo en su voz que me partió un poco porque lo entendía profundamente. «Me escondí después de que Mark muriera», dije. «No a propósito, pero de pequeñas maneras. Dejé de ir a cenas. Dejé que las amistades se desvanecieran. Me convertí en esta versión silenciosa de mí misma que no pedía mucho. Solo seguía los movimientos». Ella tomó mi mano otra vez, y esta vez no hubo vacilación en ninguna de las dos. Nuestros dedos se entrelazaron con facilidad, de forma natural, como si pertenecieran de esa manera. «No tienes que estar en silencio conmigo», dijo. «No aquí». Pude sentir las lágrimas aflorando, pero no me aparté. No me escondí. En cambio, le conté cosas que no le había contado a nadie en años. Sobre la soledad de ser admirada pero no conocida.
Sobre el dolor de las fiestas vacías, las noches en que hablaba en voz alta a una fotografía solo para sentirme menos invisible. Y ella también me contó cosas. Sobre la mujer a la que amó pero nunca presentó a su familia. Sobre el miedo a ser vista como demasiado atrevida, demasiado diferente. No estábamos confesándonos. Estábamos conectando. Cosiendo nuestras historias juntas como parches en un edredón compartido de experiencia. Al final el té se enfrió. La lluvia amainó. Pero ninguna se movió. Daniele soltó mi mano solo para extenderla detrás de ella y sacar un pequeño álbum de fotos de un estante. «Quiero mostrarte algo», dijo, haciendo eco de sus palabras del día anterior. Abrió el álbum y pasó a una página cerca del final. Había fotografías, antiguas, de tonos cálidos, claramente apreciadas. Una la mostraba con una mujer de unos 20 años, ambas sonriendo bajo un sol de verano. Había alegría en la foto, pero también algo melancólico. «Se llamaba Elena», dijo. «La amé, pero la dejé ir porque entonces no era lo suficientemente valiente». La miré, no con juicio, sino con comprensión. Y ella sonrió. «No quiero vivir así nunca más». Escondiéndome, conteniendo. Extendí la mano y cerré el álbum con suavidad, mi mano descansando sobre la suya. «No eres la única que está lista para algo más». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa. No hablamos durante mucho tiempo después de eso. ¿No lo necesitábamos? El silencio estaba lleno de todo lo que a ambas nos había faltado: verdad, reconocimiento y el suave florecer de algo nuevo. Cuando por fin me levanté para irme, el mundo exterior se había oscurecido hasta convertirse en noche. Pero dentro, algo se sentía brillante. Vivo. Daniele me acompañó hasta la puerta. No me besó, pero me miró como si algún día pudiera hacerlo. Y por primera vez en años no sentí miedo de esa posibilidad. Mientras conducía a casa, el reflejo de las farolas. Deslizándose por el parabrisas, me di cuenta de algo importante. No se trataba solo de Daniele. Se trataba de mí. De reclamar partes de mí misma que había guardado en silencio. No perseguía la juventud ni el romance. Estaba abrazando la presencia. El permiso. Y tal vez, solo tal vez, el amor en una forma que nunca me había permitido imaginar antes. Las semanas siguientes se desarrollaron como páginas de un diario que no sabía que estaba escribiendo. Daniele y yo no nos precipitamos en nada. No hubo declaraciones dramáticas, ni momentos sin aliento robados en rincones oscuros. Lo que creció entre nosotras fue algo más profundo, estratificado y cuidadoso, como un jardín bien cuidado al que por fin se le daba la luz del sol que necesitaba. En el trabajo mantuvimos las cosas respetuosas, como siempre. Pero después del horario nos dimos espacio para respirar. A veces eso significaba largos paseos por el arborítem cercano, donde hablábamos de todo, desde recuerdos de la infancia hasta arrepentimientos que todavía cargábamos. Otras veces era simple. Cocinar juntas en su cocina, compartir una risa mientras quemábamos accidentalmente el pan de ajo, o escuchar discos en su viejo tocadiscos, el crujido del vinilo llenando el silencio entre nuestras palabras. No era el tipo de conexión que la mayoría de la gente esperaba. Éramos una pareja improbable en la superficie. Yo a los 61, aprendiendo recientemente a sentir de nuevo, y ella, recién entrada en los 40, confiada, inquisitiva, cargando su propio tipo de tristeza. Pero funcionaba. Porque no se basaba en la apariencia ni en la novedad. Se construía sobre la verdad. Y cuando encuentras eso, la edad se derrite. Una tarde, cuando la primavera por fin empezaba a extender sus dedos hacia el frío, Daniele me invitó otra vez. Acababa de terminar de podar mi jardín esa misma mañana y todavía llevaba el leve aroma a lilas pegado al suéter. Me recibió en la puerta con 2 copas de vino blanco y una sonrisa nerviosa. «Quiero preguntarte algo», dijo. Entré, levantando una ceja. «Eso suena serio». Ella se rió suavemente y me llevó al porche, donde el crepúsculo pintaba todo de un suave lavanda y oro. Nos sentamos y noté que había encendido velas alrededor del espacio. No velas románticas, solo pequeñas luces de té parpadeando suavemente con la brisa. «He estado pensando mucho en esto», empezó, con la voz calmada pero reflexiva. «En ti. En nosotras. Y en lo inesperado que fue todo esto». Asentí. «Dímelo». Sonrió. «Supongo que solo, quiero saber si esto, lo que encontramos aquí, es algo que quieres seguir explorando. Sin presión. Sin expectativas. Solo honestidad». Fue uno de esos momentos en los que la vida se estrecha hasta un solo aliento. Una pregunta no solo sobre relaciones, sino sobre la verdad de uno mismo. ¿Estaba dispuesta a seguir eligiendo la apertura, la vulnerabilidad, el cambio? No necesité pensarlo mucho. «Sí», dije. No porque sea fácil, sino porque nunca me he sentido más yo misma que cuando estoy contigo.
Ella extendió la mano a través de la pequeña mesa y tomó la mía, su pulgar rozando suavemente el costado del mío. El calor de su contacto no era eléctrico. Era anclante. Familiar. Como volver a casa, algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Aquella noche nos quedamos en el porche hasta que las velas se consumieron. Me contó historias de sus años de universidad. Yo compartí recuerdos de criar a mi hijo, que ahora vivía al otro lado del país. Lloramos un poco. Reímos mucho. Y en algún momento, entre ella apoyando la cabeza en mi hombro y yo entrelazando nuestros dedos sin decir una palabra, me di cuenta de algo. El amor no siempre se parece a como lo esperamos. No siempre llega precipitándose con fuegos artificiales y fanfarria. A veces llega como una pregunta gentil hecha con cuidado y respondida con verdad. En los días siguientes empecé a notar sutiles cambios dentro de mí. Caminaba con la espalda más recta. Empecé a ponerme lápiz labial otra vez. Retomé el contacto con una vieja amiga a la que había dejado alejarse. Y, lo más importante, me di permiso para sentir alegría de nuevo. Daniele y yo nunca etiquetamos lo que éramos. No lo necesitábamos. Éramos compañeras, almas afines, dos mujeres que habían vivido vidas muy diferentes pero que habían llegado al mismo lugar con corazones abiertos y manos firmes. La oficina seguía siendo la misma en la superficie, pero ahora llevaba algo nuevo conmigo. Una confianza silenciosa, un brillo que no ocultaba. La gente lo notaba. Decían que me veía más descansada, más ligera, y supongo que lo estaba. Una tarde me atrapé a mí misma en el espejo del tocador de mujeres. Por primera vez en años me vi de verdad, no solo la edad en los ojos o el gris en las sienes, sino la mujer en la que me había convertido. Alguien que se había atrevido a salir de las líneas, que había elegido vivir, no solo existir. Al salir de la habitación me crucé con Daniele en el pasillo. Me miró con esa misma sonrisa suave, la que empezó todo esto. Y yo le devolví la sonrisa, sabiendo que cualquier cosa que viniera después, ya fueran más noches bajo las suaves luces del porche o giros inesperados por el camino, lo enfrentaría plenamente, completamente y sin disculpas. Porque había sido vista. Porque me había permitido ser conocida. Y porque a veces los capítulos más sorprendentes de la vida son los que empiezan cuando por fin dices que sí a tu propio corazón.